Seguramente has escuchado antes esa frase. Joder, el cine ha muerto. Pero ¿es realmente cierto? Porque cintas de autor y directores reconocidos como Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, pese a lo buenas que sean sus historias, son un fracaso en taquilla, mientras que cintas de terror o blockbusters genéricos terminan siendo un éxito. ¿Es culpa de la audiencia? Aquí contestaremos de una vez y por todas si el cine en verdad ha muerto. Vamos a comenzar con ¿qué es el cine? Según la Real Academia Española, el cine lo podemos definir como un arte y una técnica. Es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes. De allí que también se le conozca con el nombre de séptimo arte, y es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la ilusión de movimiento. Y es que el cine a lo largo de nuestra historia ha tenido cambios drásticos, desde sencillamente las proyecciones de imágenes en movimiento, el cine mudo y hasta el cine estilo teatro hasta el día de hoy. Las pantallas enormes y una calidad de imagen y sonido que sencillamente te transportan a un mundo completamente diferente, un mundo donde todo puede ser posible. Es un medio de expresión único de ideas que solo ha ido evolucionando. Pero regresando un poco más atrás, en los tiempos donde el cine apenas tenía el auge, no siempre se trató de contar buenas historias, a veces era solo entretenimiento, ni siquiera voces tenían, era cine mudo. Y recuerden bien esa palabra, entretenimiento, que será un factor muy importante más adelante. El punto aquí es que en aquel entonces, aunque no lo crean, no existían TikTok o Facebook o redes sociales donde podrías encontrar cualquier tipo de entretenimiento o información. La tecnología no era algo abundante en la época en ese sentido, a menos en el ámbito social, y lo poco que llegaba de esta precisamente era para el cine, con nuevos teatros, nuevos equipos, nuevas formas de atraer al espectador a sumergirse a estas historias, ya que incluso era, al igual que hoy en día, un negocio bastante rentable para los pocos o muchos estudios de Hollywood en aquel entonces, desde Walt Disney, Warner, entre otros. Y conforme pasaba el tiempo, el exponencial de esto solamente crecía, y con esta también crecía la audiencia. Hablando de una época en especial, llegando a 1950 hasta los 2000, quizás cuando el cine sufrió cambios bastante importantes, ya que en ese entonces el cine para muchos se seguía considerando en una forma de expresión solamente, más allá de blockbusters que aunque sí habían, cada uno trataba de contar una historia que realmente conectara con el espectador y pudiera llevarse algo de estas. Cintas como Taxi Driver de 1976 por Martin Scorsese, Transporting de 1996 de Danny Boyle, El Padrino de 1972 por Francis Ford Coppola, o incluso cintas de terror que buscaban ser más propositivas para la época como El Exorcista de 1973. Todas estas cintas fueron propositivas en todos los sentidos para el género, donde contar una historia a veces era más que primordial, pero no por eso tenían que ser tan aterrizadas. A veces podías jugar con la fantasía, con la magia. Sagas como Volver al Futuro de 1985, Star Wars de George Lucas, le mostraban a veces al cine de autor que a veces los blockbusters también podrían contar historias más allá del mero entretenimiento, podrían sobresalir por el carisma y el corazón que les ponían a las mismas, pero todo quizá cambiaría para bien o mal a inicios de los 2000. El tiempo había pasado y Hollywood había tenido en su era dorada llena de clásicos, de historias icónicas, pero el mundo ahora pedía más. Con las nuevas tecnologías llegando, bastantes directores se embarcaron hacia algo más innovador, hacia el espectáculo visual más allá de la historia, aunque no siempre eran los casos. Por algo del 2000 al 2010 tuvimos cintas como una nueva trilogía de Star Wars, siguiendo la historia de las originales, o cintas que salieron justo antes de los 2000 como Titanic de 1997 por James Cameron, que aunque la historia de Titanic sigue siendo una de las más profundas y tristes en realidad, aquí más bien se centraron en el drama y romance de la mano de DiCaprio y Winslet, y el director James Cameron poco a poco se consolidaba como un director que se aferraba a los efectos más prácticos que aquellos efectos especiales, y poco a poco iría solamente subiendo en ese tono, Titanic siendo una cinta visual
visualmente increíble para la época, y al día de hoy este director ha logrado consolidarse como alguien único en el desarrollo de estos, teniendo a Titanic o cintas como Avatar o Avatar The Way of the Water en las más taquilleras de la historia. Y no por menos, sino porque realmente las historias de estas cintas seguían teniendo un fuerte bastante grande. No por ser un blockbuster tenía que ser una historia genérica o aburrida, porque en ese entonces no pensaban en si invertir millones en lo visual o en efectos especiales iba a asegurar una audiencia. No, los efectos, narrativa e historia iban de la mano, tenían que ser buenas, pero todo esto cambiaría con un factor muy importante. Y sí, aquí llegamos al año 2008, el nacimiento de Marvel Studios. Yo sé que quizá hoy en día es bastante normal ver grandes cintas de superhéroes cada año, pero en el año 2008 esto no era así. Incluso antes, con directores como Bryan Singer, los superhéroes eran sinónimo de fracaso o aburrido, cosa que cambiaría con directores como Nolan con la trilogía de The Dark Knight o Raimi con Spider-Man, directores que mostraron que no por ser historias de fantasía o irreales serían malas, cada uno aportando una visión única a sus respectivas entregas y siendo pilares para lo que vendría mucho después. Marvel, por otro lado, se abría camino de igual manera, haciendo algo que en el mundo de Hollywood y el entretenimiento era imposible, al menos para la época, el reunir a varios personajes de los cómics en la pantalla grande y que sus historias estuvieran conectadas para llegar a una conclusión, llegando así a Avengers del 2012, una cinta que fue un antes y después para toda la industria. Las grandes productoras se dieron cuenta que el público exigía cada vez más, así como el desarrollo de nuevas tecnologías, el nacimiento de las redes sociales y el auge de las nuevas generaciones que eran un poco de más de mente abierta. Realmente Hollywood sufría una adaptación única, ya que notaron que el espectador buscaba cada vez algo nuevo y novedoso, mejores propuestas en calidad, mejores propuestas en lo visual, mejores propuestas en aventuras e historias. Y Hollywood, al ver el éxito comercial de Disney con Marvel, poco a poco indirectamente se abriría camino para que todas sus historias o producciones fueran grandes. Y aunque aún había cintas de directores importantes como Nolan con cintas como Inception o Interestelar, la verdad es que esas cintas están cargadas de visuales y un potencial en marketing único por el mero hecho de no ser solo buenas historias, sino porque sabemos que Nolan hace en su mayoría muy buenos productos, cintas como El Lobo de Wall Street de Scorsese y muchas más que, aunque mantienen esa originalidad y visión de los autores, a muchos ya se les hacía tedioso, porque ¿para qué ver una cinta de Nolan si tenías a Spider-Man, Capitán América o a Batman vs Superman en la cartelera? Poco a poco eran menos los que realmente apreciaban un trabajo profundo en cuanto a la historia y expresión que los directores querían hacer. Pero ¿realmente es culpa del espectador? Aquí regresamos a la palabra entretenimiento, porque el cine básicamente forma parte de eso. El cine es entretenimiento, porque seamos honestos, a veces lo que uno menos quiere al ir al cine es complicarse la cabeza con historias verdaderamente propositivas y que den un mensaje. Algunos solo prefieren ir a ver una cinta X, reírse un rato e irse a casa, y están en todo su derecho. Cada quien elige lo que quiera consumir y que pueda aprender de estos. Llegando al 2019, el cine cambió una vez más cuando las cintas de superhéroes dejaron de ser solo eso y volvieron más con cintas como Endgame, volviéndose de las más taquilleras de la historia, siendo un punto y aparte para el entretenimiento, donde Hollywood y compañía pensaban que el tener al público expectante de grandes blockbusters le funcionaría como un mercado rentable para los siguientes años. Hasta que llegó el 2020, sí, la pandemia, que pienses lo que pienses de ella, llegó a poner en jaque a las grandes empresas de la industria, porque el cerrar los cines básicamente significaba que estos tenían que hacer de una forma u otra que el espectador siguiera consumiendo sus productos, y así llegaron las plataformas de streaming, Netflix, HBO, Disney Plus, Amazon, cada una destacando un diverso contenido, desde blockbusters hasta cintas de autor pequeñas, pero sobre todo porque le mostró al espectador una nueva manera de ver o consumir este entretenimiento, porque siendo honestos, te sale más económico el pagar una suscripción y ver una película desde la comunidad de tu casa que ir al cine cada fin de semana. Más allá de que la calidad de algunas cintas actuales ha disminuido, la realidad es que en 2 años de pandemia hizo que el espectador se acostumbrara a las plataformas, más cuando los estudios estrenaban todo directamente ahí. E incluso después, con las reaperturas de los cines, cintas como Black Widow que llegaron a cines y digital
fueron un fracaso, porque el espectador ya no se sentía de cierta manera comprometido. ¿Para qué ir al cine si podía esperar tranquilamente a que las empresas subieran el contenido a sus plataformas? No es por nada que cintas como Spider-Man No Way Home, Jurassic World, Cazafantasmas recurrieron a traer a viejos personajes de las franquicias como un aire de nostalgia al espectador, para tratar de recordarles eso, para recordarles la verdadera magia de ir al cine, que no había nada igual. Tristemente, los estudios una vez más pensaban que con solo regresar a actores del pasado serían suficientes, y olvidaron que pese a todo, el espectador te gustan las buenas historias. Aquí tomemos un ejemplo como el mes de julio de este año, donde hubo cintas de todo: The Flash, Barbie, Transformers, Spider-Man Across the Spider-Verse o cintas de autor y renombre como Oppenheimer. Fue un mes cargadísimo de estrenos y en su mayoría blockbusters, porque seamos honestos, que el Barbie y Oppenheimer se estrenaran igual y que tuvieran una campaña de marketing como Barbieheimer ayudó mucho a que Oppenheimer de Nolan fuera un éxito. Cintas como Spider-Man, que innovaron en el campo de la innovación, ayudaron a que lo sea, pero los blockbusters quedaron siendo un fracaso, porque incluso eso ya estaban hartando al espectador. Transformers, Fast X, The Flash, todos fueron fracasos. Cada cinta era más grande en escala, con aires de nostalgia tal vez, con mucho presupuesto, pero ¿dónde quedaban las buenas historias? ¿Dónde quedaba esa forma de expresión artística realmente? Todo perdido en tramas genéricas de CGI, peleas a diestra y siniestra y con sobreexplotaciones de productos que hartaban a los mismos espectadores, hasta los fans de, por ejemplo, del género de superhéroes, que años atrás era sinónimo de billones y éxito. Ahora una vez más volvimos al punto donde todos son fracasos y malas historias. Día de hoy, finalizando octubre, volvemos a poner una situación bastante similar, ya que teniendo cintas de superhéroes a un estrenar como The Marvels o Aquaman, a la mayoría de espectadores ya no les interesan, aunque teniendo cintas de autor y buenas historias como Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, tampoco. Entonces, ¿qué? ¿Por qué cintas mediocres y nada propositivas como La Monja 2 o Five Nights at Freddy's son éxitos en taquilla? ¿Qué realmente quiere el espectador? ¿Solo irse a distraer y olvidarse de su mundo unas 2 horas y ya? ¿Ya no hay necesidad de transmitir una idea o pensamiento? ¿Acaso ya a nadie le importa? Porque de igual manera, teniendo un incremento grande de series y plataformas de streaming y de plataformas y más contenido, también es difícil que el espectador se interese cuando básicamente ya pudo haber visto de todo, y los estudios prefieren ponerse de acuerdo a esto para asegurar que el espectador vaya al cine y consuma. No se arriesga en contar nuevas historias porque para ellos sería pérdida, pero si ni así logran que los espectadores se centren en estos blockbusters y vean en general muy pocas cosas, sobre todo en la manera en que las mismas empresas lo entienden. Por ejemplo, Barbie fue todo un éxito porque fue una cinta dirigida y hecha en especial para mujeres y contaba con un tema bastante social, que es el feminismo, una forma que era llamativa hacia los espectadores. Pero no, Hollywood solo entendió que a los espectadores les gustan las películas basadas en juguetes y confirmó un universo ahora de cintas basadas en juguetes, cuando ese no era el caso, porque Dios mío, ¿quién quiere o quién pidió una película de Uno? Ese juego de cartas llamado Uno. Mientras que Disney poco a poco ha perdido gente por su manera de inclusión a nuevas generaciones y de cierta manera haciéndolo mal, llegamos finalmente a la respuesta a la pregunta: al día de hoy, ¿el cine ha muerto? La respuesta es no. Incluso decir que el cine ha muerto es algo bastante estúpido, porque recordemos que el cine es un arte donde se expresa cada idea de su creador con el afán de transmitir y a veces entretener. Lo que sí podemos decir es que la calidad de historias hoy en día ha bajado muchísimo, sencillamente por eso a los espectadores ya no les interesa. El cine ha evolucionado al igual que la sociedad, y no ha ni podría morir porque la sociedad sigue existiendo y este seguirá siendo un medio en la evolución de las ideas y el plasmar las mismas. Sí, es cierto, la decadencia de Hollywood es real, hoy en día hay una sobreexplotación de todo, pero ante todo sigue habiendo buenas historias. Quizá como espectadores haya solo que darles una oportunidad, así que quizá la próxima vez que vayas al cine, en vez de ver una película generada en mayoría por CGI, podrías darle una oportunidad a cualquier otro género y sobre todo encontrar algo que te guste y atrape, que te haga sentir lo que el creador quiere transmitir, que te pierdas en un viaje único y divertido acompañado de un buen entretenimiento y de sobre todo de una buena historia, ya que estos
no tienen que ir peleados, estos deben ir de la mano. Una buena historia, una buena narrativa, buenos personajes, todo. Realmente no es mucho pedir, y al final es lo que cualquier espectador quiere como mínimo. Y bien, gente, lo más importante es que ustedes aquí abajo, si gustan, me dejen sus comentarios de qué creen que realmente está pasando con la industria del cine y por qué creen que los espectadores ya no están tan comprometidos con las mismas. ¿Creen que es culpa de los estudios? ¿Creen que es culpa del conformismo? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Por ahora eso ha sido todo en esta ocasión. Recuerda que si te gustó el video te puedes suscribir al canal, que con eso me ayudas muchísimo. Deja tu like por no sé por qué, pero tú deja tu like y activa la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video. Mi nombre es Camilo García de Secreto Cine y nos vemos en la próxima.